Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches. Es otra noche más de seguir estudiando lo lindo que es este mundo. Bueno, el día de hoy, a pedido de nuestro amigo Patricio, título 1, cálculo de alimentadores. Para el día de hoy, para ir calentando motores, naturalmente va a ser una pequeñita casa en la pradera. Pero vamos a tener algunas condiciones previas acá primero. Vamos a considerar una canalización subterránea. Porque ahora que está muy de moda que gente que vive en las ciudades, digamos, las ciudades grandes se está yendo hacia el sur, digamos, construyen sus casas. Y los alimentadores, acá en la ciudad al menos, la gran mayoría son acometidas aéreas, digamos, y se ven horribles, el poste lleno de cables, la verdad, se ve muy feo. Entonces, por un sentido estético y también de seguridad, convendría mejor hacerlo subterráneo, ¿ok? Dado que nos permitiría hermosear nuestras propiedades, y sobre todo allá en el campo, que son lugares tan bonitos, sería tirado las mechas, digamos, ensuciarlo. Entonces tenemos el siguiente caso. Tenemos un empalme. Ojo, después vamos a entrar en el tema de los empalmes, solamente porque ahora estamos con el cálculo de alimentadores. Vamos a tener un empalme que está cercano al acceso a la propiedad. Hay un radio máximo, digamos, donde este empalme puede estar. Si no mal recuerdo, son 15 metros desde el punto de entrada. Y la casa está a 25 metros del empalme. Naturalmente, vamos a considerar que la corriente nominal de nuestra casa, o sea, el termomagnético general que está en el TDA, que está al interior de la casa, es de 16 amperes, al igual que la nominal del empalme. ¿Okay? Naturalmente, como la instalación es monofásica, la tensión de servicio son 220 voltios y vamos a considerar una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Esta temperatura más bien es un promedio de la media anual. ¿Okay? No es que siempre vayan a haber 30 grados, en el invierno hace mucho frío, en el verano hace mucho calor, entonces más o menos es una media anual, digamos, esta temperatura. Calcular entonces qué alimentador es el que los corresponde. Y ahora, acá tengo mi pequeño apunte, porque si no se me olvida, lo voy a hacer con verde. Primero, visitar y descargar los pliegos técnicos y estudiarlos, particularmente para este caso el REC número 3 y el REC número 4. Entonces voy a ir anotando algunas consideraciones que hay que tener, partiendo por las del REC 4. REC número 4. En el punto 7.9.7.1, recuerden que así es como van dirigidos los artículos y los incisos de los REC. Hace alusión al diámetro mínimo que debe tener una tubería para un alimentador o subalimentador. O sea, ya tenemos una condición, lo voy a poner acá. Naturalmente, con instalaciones subterráneas, los materiales más adecuados y económicos para esta aplicación son la canalización tipo PVC. PVC Conduit, de Tigre, Hoffens, algún fabricante, pero recuerden que siempre debe estar certificado. Eso es lo importante. Entonces, ya vamos a darnos cuenta que lo que indica el REC 4 en ese punto es que la sección mínima no es sección, es el diámetro. El diámetro mínimo es 25 milímetros de diámetro. ¿Okay? O sea, esto es para el concepto de alimentadores, distinto es ya dentro de la instalación, hacia los circuitos, digamos. Entonces, ya tenemos la primera condición, vamos a definir como 25 milímetros, porque no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa? En el mismo REC 4, en la tabla 4.2, hace alusión a las condiciones de uso. No es lo mismo un conductor que vaya a intemperie, digamos, entre un vano entre varios postes, como un conductor que estará dentro de escalería. No es lo mismo un conductor, digamos, que sea subterráneo,
que esté al aire libre, que esté en un lugar donde existe riesgo de explosión por concentración de combustible. No, hay muchas condiciones varias, son muchas las variedades. Entonces, pero para este caso, como es solamente una instalación subterránea, hay que leer punto a punto cuál es el conductor que nos conviene. Para este caso en particular, hemos decidido utilizar el conductor tipo RZ1. ¿Ok? RZ1. Recuerden, y esto para que quede claro, lo voy a hacer aquí en rojito. Un conductor es una cosa así más o menos, ¿cierto? Me perdonan si me queda mal dibujado, pero vamos a tratar de hacerlo bien. Ahí está, ¿cierto? En donde este punto que está acá es la aislación, y esto que está acá es el cobre, lo que conocemos como el alma. ¿Ok? El alma naturalmente está por lo general hecho de cobre, mientras que la aislación hay diversos tipos de materiales termoplásticos, digamos, de polímeros o mezcla de cosas que según la condición de uso van a estar definidos. Para este caso, la aislación de este conductor tiene que ser tipo RZ1, ¿ok? Para este caso. Seguimos. Otra cosa interesante en el mismo RIC 4 es la tabla 4.4 que hace alusión a la ampacidad. ¿Ok? Voy a borrar esto. Hace alusión a un término que a mí no me gusta mucho, pero es conocido en el ambiente. Ampacidad. Yo simplemente le llamo capacidad de transporte. ¿De qué cosa? De corriente. ¿Qué capacidad tiene un conductor determinado para transportar semejante cantidad de electrones, digamos? Básicamente eso. Entonces se despliegan varias filas, ¿cierto? Varias columnas que indican diversos valores de corriente, pero antes, un poquito más abajo de la tabla 4.4, hay que hablar hace alusión a los métodos. Y particularmente me voy a quedar con el método D1, que en estricto rigor lo que dice el método D1 es que es un grupo de conductores, ya sean unipolares o multipolares, un cordón por ejemplo, enterrados en el suelo, ¿ok? O sea, es una canalización de ese estilo. Entonces, si yo miro las condiciones de uso, sé que la canalización es subterránea, por tanto es el método D1. Me voy a la tabla de ampacidad, ¿cierto? A la 4.4, y me va a decir, según la tabla, que para los 16 amperes, ¿cierto?, de corriente nominal, una sección de 1.5 milímetros al cuadrado estaría bien. Eso es lo que lo indica la tabla. Pero sin embargo, ahora vamos a tocar otros temas referidos al REC número 3, que es precisamente el de alimentadores. Lo voy a hacer con rojo para que no los confundamos. Entonces, el RIC número 3, reglamento de instalación de consumo, ¿ok? Eso le quiere decir REC. Entonces vamos al punto 5.1.2, que hace alusión a la sección mínima en los alimentadores y naturalmente los subalimentadores. Ahora ojo, según este punto del REC 3 nos va a decir que la sección mínima, indistintamente del resultado que nos dé, la sección mínima por tratarse de un alimentador es de 4 milímetros al cuadrado, perdón. O sea, esa sería la sección mínima. Después vamos a meterlos con las matemáticas, pero
Si los diera, por ejemplo, 2,5, deberíamos subirlo a 4 milímetros cuadrados, porque es lo que indica en el REC 3. En el mismo REC 3 nos habla en el punto 5.1.3 que la caída de tensión en el alimentador, o sea, si yo tuviese un tester gigante e instalase un voltmetro por acá y llegamos a la corriente nominal, esa tensión de pérdida debe ser menor al 3% de la tensión nominal. ¿Ok? Y otro punto importante del mismo REC es el punto 6.4.1, que hace alusión a la sección del neutro. ¿Ok? Ahora, ojo, para los circuitos monofásicos es súper sencillo. La sección del neutro es igual a la sección de la fase. No hay más que darle. Después, en las instalaciones trifásicas y según los tipos de carga, ya sean lineales o no lineales, hay diferenciación respecto al calibre del conductor neutro. Pero por tratarse de un alimentador monofásico, es súper sencillo. La sección de la fase es igual a la sección del neutro. No hay más que darle. Otro punto a considerar, que se me está olvidando por acá, pero se lo voy a mencionar de otra forma, es el tema del cortocircuito. Sabemos que en el alimentador puede haber un cortocircuito, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Trabajando en la casa, ¿no? La regla siempre es corta la luz, nadie lo hace. ¡Pah! Cuetazo. Entonces podemos tener un cortocircuito aquí en el alimentador, digamos, en el inicio del alimentador. Esta información se consigue consultándola con la compañía distribuidora de electricidad, ya sea, cualquiera sea, cuál es el nivel de cortocircuito en el lugar donde está mi propiedad. ¿Okay? Más o menos los niveles típicos de cortocircuito son 2 kiloamperes, ¿cierto? 3 kiloamperes, ¿ok? Y eso es importante saberlo porque finalmente los puede determinar la capacidad de ruptura que tenga la protección al interior tanto del empalme como dentro de nuestra casa, ¿ok? No es lo mismo estar a la vuelta de la subestación eléctrica que a 500 metros de ella, porque hay un tema de impedancia de conductores que se mete ahí y por tanto hay una diferencia, digamos, en los niveles de cortocircuito. Pero para este caso no lo vamos a considerar solamente, porque después vamos a ver el análisis de falla, que es otro tema de la ingeniería, o sea, el cálculo de falla es algo bastante entretenido, pero por ahora ya creo que he tocado lo fundamental. Entonces, algunos puntos del REC 4, algunos incisos, algunas tablas que hay que revisar, y de igual forma del REC 3, que son estos tres tópicos, digamos, que vamos a considerar. Entonces ya vamos a echarle mano, si hay que saber cuánto cable hay. Voy a borrar todo esto. Ya sabemos que el ducto va a ser un ducto de PVC, entonces vamos a escribirlo por acá. El ducto será de PVC de 25 milímetros de diámetro. Eso ya está hecho y no se discute, ¿ok? Por lo demás tiene que tener una profundidad H, ¿ok? De 0.6 metros, o sea, 60 centímetros. Es lo que normalmente los piden enterrar los conductores a la hora de hacer canalizaciones. ¿Por qué? Porque si llegara a ser vehículos de carga pesada, la compresión del suelo, digamos, permitiría tranquilamente que se fracture, se rompa la canalización. Entonces ahí hay otro tema que vamos a hablarlo quizás más adelante, que hace alusión al nivel de tráfico pesado. Muchas veces es tan grande esto que las tuberías pasan a ser de CAG, o sea, de cañería de acero galvanizado, o tuberías de PVC clase 2, clase 3, que son distintas, digamos, la pared es más gruesa, son distintas propiedades mecánicas más bien, pero eso va a ser más adelante. Entonces vamos a los números, que es lo que nos interesa. Entonces, el primer punto, ya sabemos que el cable
cables será del tipo RZ1, ¿ok? O sea, ese va a ser el tipo de aislación que va a tener el cable. Y bueno, el ducto ya está definido. Hay que definir la sección mínima, ¿ok? Pero la sección mínima son 4 milímetros cuadrados, pero ¿será necesario? ¿Serán más? No tengo idea. Según el RIC 3, recuerden que me decían que eran 15 amperes. Sin embargo, 4 milímetros es el mínimo. Pero antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular una sección mínima, ¿ok? En función de la regulación de tensión. O sea, vamos a averiguar la hora de la caída de tensión. Este dato que está acá. Se calcula de la siguiente forma: 2 por ρ por L por I sobre BP. Ahora, ¿qué quieren decir todas estas cosas? SC quiere decir la sección del conductor, nada más que eso. El 2 es una constante para los circuitos monofásicos. ¿Por qué? Simple, un circuito monofásico tiene dos conductores, ¿cierto? O sea, digamos que la corriente da una vuelta para allá, una vuelta por acá. Rho es una constante resistiva, es la resistividad del cobre. Nosotros siempre la mencionamos con este valor, 0.018, y esto está en ohms por milímetro cuadrado sobre metro, ¿ok? Es una unidad de resistencia, digamos, del conductor. O sea, básicamente los tipos tomaron un alambre de cobre, ¿cierto? De longitud 1 metro, de sección 1 milímetro cuadrado, y le inyectaron corriente a esto. Y al inyectarle corriente, y según la proporción R es igual B sobre I, obtuvieron un valor de tensión acá, claro. Al inyectar una corriente, tuvieron un valor de tensión y llegaron a la conclusión que la resistencia de ese conductor era esta, ¿ok? Ojo que esto es válido sí, solo sí, cuando la temperatura ambiente es cercana a los 30 grados. Cuando es distinta a los 30 grados, hay tablas con unos factores de corrección que va a modificar esto, pero eso va a ser para otro caso. L es la longitud del alimentador, este es los 25 metros, y esta I mayúscula es la corriente nominal, ¿ok? BP es la tensión de pérdida máxima admisible, que sabemos que es el 3% de la nominal. Entonces, BP será igual a ¿qué cosa? Al 3% de la tensión nominal. ¿Y la tensión nominal cuánto es? Los 20 voltios. Si sacamos las cuentas, esto es 6.6 volts. Esa es la tensión máxima que se puede perder en el alimentador de 25 metros cuando se llega a la corriente nominal, ¿ok? Entonces vamos aquí a reemplazar datos. L eran 25 metros, ¿cierto? La I eran 16 amperes, y todo esto dividido por 6.6. Vamos a ver cuánto da eso. Obvio, calculadora. Veamos. 2 por 0.018 por 25 por 16, todo eso dividido de 6.6. Me dice lo siguiente: 2.18 milímetros al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta sección yo puedo asegurar que a plena carga, o sea, a 16 amperes, a esta longitud, la tensión máxima de pérdida serán 6.6 voltios. Pero esta sección naturalmente no es una sección comercial, tendría que aproximarse, digamos, a los 2.5 milímetros al cuadrado, que sí es una sección comercial. Pero recuerden que el RIC 4 que nos dice que indistintamente el valor que los dé digamos, este cálculo, este planteamiento, que nos dio 2,5 milímetros cuadrados, ¿cierto?
indistintamente lo que los dé, no puede ser inferior a 4 milímetros. ¿Okay? O sea, ya de cajón queda que esta será la sección que vamos a utilizar. Entonces, ¿por dónde lo anoto? Lo voy a anotar por acá. Dijimos que era un ducto PVC, iba a ser de 4 milímetros cuadrados la sección mínima. Y dijimos también que era un RZ1, o sea, ya tenemos el tipo de cable que vamos a utilizar, tenemos el tipo de ducto que vamos a utilizar. Ahora la pregunta es la siguiente: yo debo asegurar que la sección, o sea, la tensión de pérdida en el alimentador no exceda los 6.6 voltios. Ojo, el 3% en el punto donde termina el alimentador, pero dice que nos permite hasta el 5% en el punto más desfavorable. ¿Y cuál es el punto más desfavorable? Supongamos que aquí al final de la casa tengo un enchufe, ahí está metido. Hasta ahí nos permiten hasta el 5%, pero en el TDA, que estaría aquí dentro, ¿cierto?, no debe exceder el 3%, por tanto los 6 voltios. Ahora, vamos a hacerle la pregunta pero al revés. ¿Qué pasaría si yo instalo este conductor de 4 milímetros cuadrados, 25 metros, ¿cierto?, corriente nominal de 16 amperes? ¿Qué tensión de pérdida tendría ahora? Porque esa es la pregunta que se subyace, ¿cierto? Y que esa información es relevante porque en las memorias técnicas o las memorias de cálculo tienen que estar bien claros. Y en los planos, cuando se hagan en el AutoCAD, hay que definirlo dentro de las condiciones o la información que va a tener el alimentador mínimo. Para eso, voy a ahorrar por aquí. Y acá vamos a hacer un cambio. Fíjense, tensión de pérdida que está dividiendo pasa a multiplicar, y la sección del conductor que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, la tensión de pérdida que habrá en el alimentador a plena carga será la siguiente. Sección mínima dijimos que era 4 milímetros. Calculadora, nuestra querida amiga, ¿cierto? 2 por .018 por 25 metros por 16 amperes. Eso dividido en 4 y dice que es 3.6 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando por este alimentador lleguemos a la corriente nominal, supongamos que justo tuvieron una fiesta, están todas las luces prendidas, los niños jugando en la PlayStation, viendo tele, el equipo a todo tarro, la mamá en la cocina, en el comedor ahí comiendo, fíjense, es muy alto el consumo y se puede llegar tranquilamente a los 16 amperes o algo muy cercano a él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ve esa condición o se ve esa situación, la tensión de pérdida en el alimentador no será superior, digamos, a esto, ¿ok?, a 3.6 voltios. Y como está debajo de los 6.6, digamos que este alimentador estaría cubriendo, digamos, esa necesidad. Entonces, en resumen, vamos a definir que el conductor es un RZ1 según las condiciones de uso de 4 milímetros cuadrados que responde, satisface la necesidad de una tensión de pérdida inferior a los 6.6 voltios, además que satisface la condición de uso, o sea, de estar bajo un ducto subterráneo. Sabemos también que el ducto es un PVC de 25 milímetros de diámetro, porque ya existe un mínimo, aunque el cable, digamos, sea muy delgadito, sean de 1,5, digamos, pero sin embargo el mínimo son 25 milímetros cuadrados. Recuerden que todo esto está asociado al alimentador. Cosa distinta ya son los circuitos que se van ramificando por la construcción, digamos, hacia su interior. Entonces, ya lo tendríamos listo casi. Ya hemos escogido el alimentador. Entonces, para este caso, para esta situación, 4 milímetros cuadrados, RZ1. Ya tenemos el ducto. Y me quería referir un poquito al nivel de cortocircuito. Una pincelada porque esto se estudia más adelante. El nivel de cortocircuito es algo que nosotros podemos calcular. Voy a borrar por acá. Y el cortocircuito puede ser
trifásico, puede ser bifásico, puede ser monofásico. Obviamente, como la instalación es monofásica, esta es la posibilidad, la única, no tenemos dos fases ni tres fases, tenemos solamente una. Entonces, cuando el cortocircuito es monofásico, es un cortocircuito que se llama asimétrico. ¿Ok? Y hay que conocer las componentes de secuencia positiva, negativa y cero. O sea, la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia cero. ¿Ok? Finalmente, no lo voy a hacer ahora, claro, pero uno calcula estas tres secuencias que adoptan una forma de impedancia en serie. O sea, tenemos nuestra fuente de tensión. Vamos a hacerlo de esta manera. En donde aquí estará la malla de secuencia positiva, acá estará la malla de secuencia negativa y acá está la malla de secuencia cero, ¿cierto? Están en serie, es la particularidad del cortocircuito monofásico, que es el que corresponde a esta situación. Entonces se hacen esta suma de impedancia, porque están en serie, ¿cierto? Y acá tenemos, además se hace un cambio de unidad. Normalmente esto se queda como 1 ángulo 0. Entonces, de aquí en este punto ocurre la falla, ¿cierto? Entonces lo que nosotros debemos determinar es qué corriente circula por acá en ese momento del cortocircuito, ¿ok? Y eso da el poder de corte que debe tener la protección que esté aquí y acá adentro, ¿ok? Pero como les digo, el nivel de cortocircuito en el empalme se puede consultar con la compañía de distribuidor. Ya este cálculo es para otras cosas, tiene otras aplicaciones, pero algo bien entretenido de aprender. Se requiere mucha matemática por lo demás. Entonces hay que estar clarito con los números complejos y un montón de cosas. Pero por ahora lo vamos a pasar porque no es parte, digamos, de este nivel, digamos, de avance. En un futuro, por supuesto, lo van a tener que estudiar. Así que ahí está, pues, chiquillos. Para este caso, para el amigo Francisco se llamaba, ya se me olvidó, Francisco. Espero que te haya quedado claro. ¿Okay? Es una situación. Después vamos a proponer otras situaciones, por ejemplo, qué pasaría en un lugar donde la temperatura precisamente no sea 30 grados. Imagínate un frigorífico, imagínate una caldera, ¿okay? O donde las distancias sean excesivamente largas, ¿okay? Ocurren muchas situaciones se pueden dar. Pero bueno, por lo pronto me quería quedar con eso. Naturalmente, fuera de lo que les pueda explicar, de forma, ustedes de manera, digamos, autodidacta, deben descargar desde la página de la SEC los pliegos técnicos, son 19. Revisen el de alimentadores, que es el 3, el de canalizaciones, que es el 4, vean el de puesta a tierra, el de tableros, revísenlo, denle un tiempecito para que se vayan instruyendo. Esto es más bien algo, digamos, ficticio. Entonces, cuando se enfrenten a casos reales, péguenle una leída, estudien, hagan las preguntas a quien sea necesario y para que sus proyectos queden buenos. Porque recuerden ustedes que si son instaladores, tienen la potestad para poder proyectar instalaciones y también inscribirlas. Pero eso también, como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, te da el poder de hacer muchas cosas, pero puede recaer en responsabilidad incluso del tipo penal, ¿okay? O sea, puede estar en juego la libertad de cada uno, ¿okay? Así que por eso hay que estudiarlo con mucha mesura, con mucha calma, y bueno, y la experiencia también los va enseñando cosas. Ya, pues, chiquillos, espero que estén bien, que les haya quedado claro. Nos vemos.